Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com. Hoy vamos a centrar nuestro podcast en el movimiento obrero y la mecanización del trabajo en los Estados Unidos. Fijaros que Estados Unidos experimenta una gran prosperidad durante los años 20. La clase obrera americana, podríamos decir, es la que soporta la carga. Durante la guerra, el número de obreros americanos pasó de 10 millones a los 13 millones de 1920 y llegará a los 14 millones en 1930. Ahora bien, de 1913 a 1919, el salario real ha descendido. Mientras el movimiento obrero americano era, antes de la guerra, el menos estructurado de los grandes países capitalistas, a lo largo de estos años vemos que sufre una cierta persecución. La intervención federal, por ejemplo, rompe la huelga de los mineros en 1919. La acción del ministro de Justicia, Palmer, contra los sindicalistas y los militantes socialistas y anarquistas se produce en 1920. Por otro lado, las decisiones de los tribunales, en especial del Tribunal Supremo, bloquean la aplicación de algunas leyes sociales que habían sido votadas, por ejemplo, la que hacía referencia al trabajo infantil. Se crean sindicatos amarillos, controlados por la dirección de las empresas. En 1927, varios centenares de grandes empresas recurren a ellos y tales sindicatos agrupan a 1,4 millones de miembros. Se utiliza también lo que se llamó el accionariado obrero, más de 1 millón de obreros accionistas, y se utilizó el paternalismo, viviendas, programas escolares, cantinas, asistencia médica, despidos concedidos por la empresa con la posibilidad de ser admitido, etc. Hay todo un signo del retroceso del movimiento obrero. El número de miembros de la AFL cae de 4 millones en 1920 a 3 millones en 1929 y a 2,5 en 1932. En este contexto, una parte de la patronal desarrolla la puesta en marcha de la Organización Científica del Trabajo, lo que se conoció con el Taylorismo, y del trabajo en cadena, lo que se conoció con el Fordismo. Y sobre todo, lo que se produce es la gran concentración de empresas, que si todavía no representa toda la industria americana, tiene sobre ella un peso decisivo. Por ejemplo, la US Steel, cuya participación en la producción de acero cae en 1929 al 40%, a causa del desarrollo de la Vanderbilt Steel y de la Republic Steel. El automóvil, dominado por Ford, General Motors y Chrysler, la electricidad por General Electric y Westinghouse, la química por DuPont y dos grupos nacidos durante la guerra. La concentración se desarrolla tras la Primera Guerra Mundial y durante los años 20. Se registran en 1929 1.245 fusiones. Son las grandes empresas concentradas las que en primer lugar y a gran escala ponen en práctica la racionalización de la producción en sus distintos aspectos. Pero no es solo un nuevo modo de organización del trabajo lo que se pone en marcha con el Fordismo, es un nuevo modelo de producción de la mercancía capitalista, con salarios relativamente altos para una parte de la clase obrera y gran aumento de la productividad gracias a la producción en masa y la racionalización. Y también lo que se produce es la realización del valor así creado, con desarrollo del consumo en masa que se amplía a una parte de toda la clase obrera, cuyas condiciones de vida se acercan a las de las clases medias. Si la descripción de los mataderos de Chicago permite presentar el trabajo en cadena de una forma sensacional, fue Henry Ford quien puso en marcha este modo de organización de la producción de la manera más sistemática. Cada trabajador ocupa un puesto, del que no se mueve, pues caminar, como repetía Ford, no es actividad remuneradora. Son pues las piezas las que se desplazan sobre un transportador, y cada trabajador efectúa una operación, a veces dos o tres. En los talleres de fundición de Highland Park, el 95% de los modeladores y fundidores están especializados en una sola operación que el más estúpido individuo puede aprender a ejecutar en 2 días, según decía Henry Ford.
En 1926, para el 79% del personal empleado en los talleres Ford, el tiempo de formación era inferior a una semana. La cadena, al descomponer al máximo las tareas e imponer una cadencia a todos los trabajadores, permite elevar la productividad de un modo considerable. Así, el ensamblaje del volante magnético realizado por un obrero exigía 25 minutos. Con un transportador y 29 obreros especializados, cada uno de ellos en una operación, este ensamblaje no exige en principio más de 13 minutos. Luego, aumentando la velocidad del transportador 7 minutos y por fin aumentando la cadencia con la velocidad del transportador 5 minutos, la productividad se ha multiplicado por 5. Pero cada trabajador debe repetir el mismo gesto cada 10 segundos y en su jornada de 9 horas habrá repetido más de 3000 veces idéntico gesto sobre otros tantos volantes magnéticos. Como Charlotte en tiempos modernos, muchos no lo aceptan, no lo soportan, se niegan. El absentismo y el turnover alcanzan niveles elevadísimos. Para que esto no ocurra, Henry Ford tiene una idea. Y en cierto modo también la audacia de llevarla a cabo. Mientras los salarios de la industria automovilística son de 2 o 3 dólares diarios, él decide elevarlos a 5 dólares a partir de 1914, reduciendo la jornada de 9 a 8 horas. Es lo que se llamó el $5 Day. El efecto es inmediato. El turnover desciende a menos de un 0,5% y el absentismo sigue idéntico movimiento. Largas filas de espera se forman ante las oficinas de contratación de Ford. La producción podrá elevarse rápidamente. 200.000 coches en 1913, 500.000 en 1915, 1 millón en 1919, 2 millones en 1923 y más de 5 millones en 1929. El precio de coste baja y el precio base del famoso modelo T desciende de 1.950 a 290 dólares. Pero para Ford no se trata solo de asegurarse una mano de obra disciplinada y fiel, se trata en primer lugar de abrir brechas, de ampliar las diferencias en el seno de la clase obrera, entre los que trabajan en Ford y los demás, y dentro de los que están en Ford, entre quienes pueden beneficiarse de los 5 dólares diarios y quienes no son todavía dignos, no tienen derecho todavía a cobrar el $5 Day. ¿Cuáles son estos? Los obreros con menos de 6 meses de antigüedad, los jóvenes obreros de menos de 21 años y las mujeres, puesto que van a casarse. Además era necesario una buena moral, limpieza y reserva, no fumar, no beber, no jugar, no frecuentar bares. El $5 Days es así un instrumento de control y en cierto modo de amaestramiento, pero se trata también de permitir a estos buenos trabajadores el acceso a un buen nivel de consumo. En 1929 hay 23 millones de automóviles circulando por los Estados Unidos. Con los neumáticos y los recambios, la gasolina, las reparaciones, más de 4 millones de empleos están vinculados al automóvil. Paralelamente se desarrolla la construcción de carreteras y autopistas y la extracción de petróleo. Las ciudades pueden extenderse y la construcción de edificios progresa a un ritmo sin precedentes. El equipamiento eléctrico y telefónico progresa también y la producción de electricidad se dobla en 10 años. Explotación de parte de la clase obrera según los métodos anteriores a 1914, por un lado, es decir, bajos salarios, métodos brutales de encuadramiento y disciplina, pero también producción masiva, organización racional del trabajo, política de salarios elevados para otra clase de trabajadores y, por lo tanto, consumo masivo al que accede una porción de la clase obrera. Estas son las bases de la prosperidad americana de los años 20. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com.